Es oficial, señores, los de Activision van a dar otra skin legacy gratis en Call of Duty Mobile. Así es, amigos, llegó una nueva arma en la caja misión de élite con balas trazadoras. Por fin van a arreglar el bug de audio, pero los vehículos en VR serán inútiles. Por si fuera poco, ya sabemos qué skin van a regalar en colaboración con Godzilla. Nuevos cupones, qué pasará con el Kuiji y nueva arma de prestigio. ¿Te gustaría saber todo? Mira el video completo. Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Debo decir que me sorprende, ya que no suelo subir videos tan seguido, pero a pesar de que meto como 8 o 10 temas, sigue saliendo información. Antes de continuar, si el video te gusta o te sirve, considera darle me gusta y suscribirte para mantenerte informado de todo lo nuevo que está llegando al juego. Pero si ya lo hiciste, muchísimas gracias, y ahora sí, amigos, pasemos a continuar. Como ya les había mencionado, la próxima temporada estará cargada de contenido, entre ellas una colaboración de Kong por Godzilla, y efectivamente habrá eventos donde podremos conseguir ciertas recompensas. Los de Call of Duty Mobile han publicado un tráiler oficial. En ese tráiler se puede apreciar al Godzilla y por supuesto al King Kong, pero además también se pueden apreciar las skins que van a estar regalando. A decir verdad, el Kong y el Godzilla se ven realmente imponentes, se ven guapísimos, obviamente serán de ruleta. Aquí estás viendo las que serán gratuitas. Para ser exacto, es el personaje de Grinch y por supuesto una SM10 épica. No es que sean muy malas, pero tampoco podemos decir que son impresionantes. Yo me esperaba algo mucho más épico, por lo menos en la capucha le hubieran puesto algunos picos. En el tráiler que compartieron los de COD Mobile se puede ver cómo el Godzilla lanza una habilidad y al parecer es un purificador, y recuerden que también van a estar regalando un purificador. Lamentablemente el purificador que se ve en el tráiler tal parece que pertenece a una skin completamente diferente, ya que tiene otro nombre, y aunque se vea muy guapa, esto indica que no sería la que van a regalar. La skin legendaria de purificador que nos van a dar tiene por nombre Shimos, lo cual es otra temática completamente distinta al Godzilla que se puede apreciar. Lo que sí podría ser es que el purificador de Shimos sea prácticamente el mismo que este que vemos de Godzilla, pero en color blanco. Lo mejor sería esperar y no adelantarnos. Espero que nos sorprendan y no sea una skin bien fea. Quedan prácticamente un par de días para que se reinicie la temporada y por supuesto también se reinicien los rangos, y cuando eso pase, adiós a la caja de misión de élite que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque sí, va a llegar una nueva. Tienes hasta el miércoles por la tarde para conseguir las medallas que te faltan, porque de lo contrario te vas a perder la skin. En la nueva temporada ya no vas a poder reclamar a la KN44 Legacy, y si tienes medallas se van a desaparecer, es decir, todo se va a reiniciar. Esto lo comento porque hay gente que pregunta que qué pasará, tiene 5 medallas, en la próxima podría conseguir la otra. Pues no, eso no funciona así. En la próxima temporada todos comenzaremos con 0 medallas porque llegará otra cajita. La nueva caja misión de élite llevará por nombre Rafina, y tal cual como la anterior funcionará de la misma manera. Vas a poder conseguir una skin de Legacy con balas trazadoras y por supuesto inspección. Para el arma base vas a ocupar 6 medallas, para la inspección vas a ocupar 7 y 9 para las balas trazadoras. Como te das cuenta, será prácticamente lo mismo que la anterior, sin embargo hay ligeros cambios que debes conocer o al menos debes tener en cuenta. Lo primero es que para conseguir el logro vas a ocupar conseguir 12 medallas, y lo segundo es que con tus medallas vas a poder conseguir ciertas recompensas. Estas recompensas son muy distintas a las que están en la sección de eventos, para que también lo tengas muy en cuenta, y la verdad me parece interesante porque la caja se ve muy llamativa. Por el momento no sabemos de qué arma se trata, no sabemos cuál arma es la que llegará en esta caja misión de élite, pero sí sabemos algunos detalles. La temática Rafina es parecido a lo de Atlas, de hecho en VR se puede ver partes de la marca. Eso nos indica que el diseño estaría basado en algo mucho más futurista. Buenas noticias para COD Mobile, y es que los de Activision por fin van a arreglar el problema del audio en el juego. Yo creo que a mucha gente le había pasado, y es que cuando invitabas a gente a tu equipo o te unías a un equipo y querías cambiar el audio de amigos a equipo o todo, se bugueaba. Algunos jugadores comentaban que de la nada el volumen se les iba o se escuchaba muy poquito lo que son los disparos, y bueno, a mí me pasaba que de la nada se subía todo el volumen. Es una pena que lo tengamos que vender como buenas noticias cuando realmente no deberían ser siquiera noticias, ya que esto se supone que es algo que deberían tener en cuenta siempre. ¿Qué le podemos hacer? Activision siendo Activision, en la próxima temporada se espera. Van a llegar cupones para conseguir la skin de Godzilla y su HVK legendaria, y también al King Kong con su Chopper legendaria. Cada sorteo contará con su propia ruleta, obviamente no vendrán en una serie, sino que los cupones serían así como especies de descuentos. El cupón llevará por nombre tarjeta de Monsterverse, y esto no es nuevo, anteriormente se ha visto en colaboraciones como Nier Automata, ya ha llegado en colaboraciones como el de Elizabeth, también llegó. Esto lo hacen con el fin de que la gente humilde tenga un poco de oportunidad para poder conseguir algo, ya que saben perfectamente que todo está muy cariñoso.
Evidentemente esto no es gratuito, seguramente vendrá en un lote o quizá venga así como una especie de mini pase o algo por el estilo, pero bueno, para el que lo quería comprar ahí le sirve. Pésimas noticias para Battle Royale, la nueva clase será completamente rota y es que hará que los vehículos sean inútiles. Esta nueva clase es un dispositivo de radiación, cualquiera que esté en el rango no se podrá deslizar y tampoco podrá correr y eso ya es un verdadero problema. El otro problema es que aunque lo pongas detrás de una pared este seguirá haciendo daño, pero lo más impresionante o lo más asqueroso es que va a hacer que los carros vayan bien lento. Si de por sí rushear contra un enemigo que tenga esto será un problema porque no podrás ni moverte, ahora imagínate que vayas en carro y de la nada te detengan. Creo que salvar placas será imposible porque si están cambiando la placa y con esto puesto no vas a poder recogerla. Lo bueno es que se destruye demasiado rápido, pero eso no importa porque la gente lo va a esconder detrás de algo y con eso ya no lo vas a poder destruir tan fácilmente. La nueva arma de prestigio será una Locust y la verdad se ve muy bien. Esta Locust es demoníaca, su versión original es color rojo pero ahora lo han cambiado. En color morado no se ve para nada mal, claramente lo prefiero así en color rojo porque su nombre lo indica, es más demoníaco, pero bueno, a gustos colores. Ya sabemos que para conseguir esta skin de prestigio tendrás que conseguir 3 recompensas principales de ruleta, por lo que efectivamente es gratis pero comprando 3 más. La verdad creo que merece mucho la pena, pero si fuera solamente por una legendaria, pero como son 3 creo que no merece la pena buscarla exclusivamente a esa. Ya sabemos que prácticamente esta es una recompensa por gastar, así que sí, solamente la gente que recarga podrá conseguir esta legendaria de la Locust. ¿Qué rayos pasará con el QG en la próxima temporada? Como sabemos, en la próxima temporada el DMZ se va a reiniciar, van a borrar todo, el dinero, van a borrar los coleccionables, incluso el progreso de las armas. Lo que a la gente le preocupa es saber si la skin de QG se va a poder conseguir o simplemente ya no se va a poder conseguir, pero sí amigos, sí se va a poder conseguir. Lo que va a pasar es que la caja que suelte el QG muy seguramente cambiará, no será la misma, por lo que te recomiendo que abras las que tienes. En esa caja S2 muy seguramente podrás conseguir fragmentos de la katana y también del QG, pero no sabemos qué pasará con las demás skins porque recuerda que tenemos mucho más. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de esos cambios. Te recomiendo conseguir la última medalla porque si no amigo te vas a quedar sin una skin demasiado exclusiva y sobre todo muy tardada de conseguir. Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte y a la gente que le dejó me gusta al video, pero sin nada más que decir me despido y nos veremos hasta la próxima.